Vamos a ir poniendo sobre estos ejes coordenados los datos del problema. Si nos dicen que tenemos un campo magnético y nos dan la componente K, eso significa que el campo magnético lleva la dirección del eje Z. Esto es B. Nos dicen que B tiene un valor de 0,1 K Tesla. Por lo tanto, tiene esa dirección y sentido. Bien, luego nos dice que el electrón entra con una velocidad que tiene componente I. Entonces, si tiene componente I, la velocidad pues irá en sentido del eje de la X. Esto es la velocidad del electrón. Tiene un valor de 10 a la 6 y metros segundo. Entonces nos dice qué fuerza actúa sobre esa carga en movimiento. Pues hay que recordar que la fuerza magnética de una carga que se mueve dentro de un campo magnético es igual a la carga por el producto vectorial de velocidad por el valor de la intensidad de campo magnético. La dirección y el sentido, pues es perpendicular al plano definido por velocidad y campo, o sea que sería el perpendicular al plano XZ. Y tiene la dirección perpendicular y el sentido que va desde el vector primero al avance que tendría un sacacorchos yendo del primero al segundo por el camino más corto, o sea que sería de V a B. Si giramos por el camino más corto, pues sería en dirección negativa del eje Y. Pero cuidado, hay que fijarse en el signo de la carga. Como es un electrón, pues justamente será al contrario, es decir, el mismo perpendicular al plano XZ, pero en el avance contrario al que llevaría un sacacorchos del primero al segundo por el camino más corto, como hemos dicho, pero al revés, porque es negativo. De manera que ya podemos poner aquí el vector fuerza magnética. ¿Y lo podemos calcular? Pues sí, porque su módulo, fuerza magnética, el módulo es igual a la carga del electrón, valor absoluto, por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo y por el seno de 90 grados, que es 1. Así que todo esto poniendo los valores, carga del electrón 1,6, 10 a la menos 19, la velocidad que me dicen que era 10 a la 6 metros segundo y el campo 0,1 teslas. Esto me sale un valor de la fuerza de, ¿cuánto me sale? 1,6, 10 a la menos 14. Newton. Dirección y sentido del que está en la figura. Y ahora me dicen que también hay un campo eléctrico. El campo eléctrico tiene componente J, o sea que el campo eléctrico está en la dirección del eje Y. Esto es el campo. El valor que me dan del campo es 1,5, 10 a la 4 J. Por lo tanto, al decir J, yo ya sé que está en el eje de la Y. Y me dicen que qué velocidad debería de tener para que no se desviara la carga. Claro, para que no se desvíe la carga, como la fuerza magnética es la que es, ¿no? Ya tiene esta dirección,
pero claro, depende de la velocidad. Entonces vamos a ver qué fuerza eléctrica aparece. Pues si nos recordamos que la fuerza eléctrica es igual al valor del campo eléctrico por la carga, recordemos que es un electrón, entonces al ser la carga negativa, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que E, que el campo, pero al ser negativa, sentido contrario. Entonces, como el campo va en sentido positivo del eje de la Y, pues la fuerza eléctrica tendrá que ir en sentido negativo del eje Y. Esto es la fuerza eléctrica. Entonces, para que no se desvíe, pues el sumatorio de las fuerzas tiene que ser 0. Y si el sumatorio de las fuerzas tiene que ser 0, la fuerza eléctrica va en sentido negativo del eje Y y la fuerza magnética en sentido positivo, pues eso significa que ambos vectores, fuerza magnética más fuerza eléctrica, deben de resultar resultante 0. Para que sea la resultante 0, el módulo de la fuerza magnética tendrá que ser igual al módulo de la fuerza eléctrica. Como la fuerza magnética es Q velocidad por el campo magnético y la fuerza eléctrica es campo eléctrico por Q, pues la velocidad que debe de llevar ese electrón para que la fuerza total sea 0, las cargas se pueden anular, pues será simplemente el cociente del módulo del campo eléctrico entre el módulo del campo magnético. Estos son todos módulos, de manera que la velocidad, si dividimos 1,5 10 a la 4, que era el campo eléctrico, y entre el campo magnético, que es 0,1, pues esto tiene que llevar una velocidad de 1,5 10 a la 4 metros segundo. Esto es el módulo, y dirección y sentido, pues el eje Y. El eje X, quiero decir.